Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Wilmer Ovidio Villán Solares y hoy les vengo a presentar un conversatorio virtual que fue dado hace un tiempo atrás sobre la actividad psicológica, sociológica y económica post-cuarentena. Esta actividad tuvo lugar en un marco académico en el cual hubieron tres profesionales muy conocedores del tema que hablaron sobre estos puntos. Tenemos por un lado a Juan Justo Pérez, quien es psicólogo, investigador y también docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien nos va a hablar del punto de vista social sobre cómo va a afectar la cuarentena una vez que finalice. Y por otro lado tenemos a Ricardo Fernández, quien es sociólogo e ingeniero financiero, quien nos va a hablar desde el punto de vista económico cómo va a afectar la cuarentena una vez que finalice esta en la población boliviana y también, por qué no, en la población mundial. Va a hacer proyecciones con datos estadísticos. Y por último tenemos a mi persona, quien va a hablar un poco acerca desde lo psicológico. ¿Cómo va a afectar una vez que finalice la cuarentena desde un punto de vista de la salud mental? Tomando en cuenta, claro, datos estadísticos dados por especialistas del área dentro de Bolivia y también fuera de Bolivia como España, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver en la primera diapositiva en el marco, ahí se presentan dos instituciones que son encargadas de organizar esta actividad, las cuales son la consultora multidisciplinar, el cual está conformada por profesionales del área de psicología, sociología, ingeniería financiera, entre otros, vinculadas netamente al área de las ciencias sociales. La consultora se llama Idea Pro Innovation Consulting. Y por otro lado tenemos un grupo académico vinculado a la investigación científica en ciencias sociales también, denominado Sociedad Científica de Estudiantes de Lenguas Modernas y Filología Hispánica. Son estas dos instituciones que están encargadas en organizar esta actividad, lo cual esperamos que les sea de mucha ayuda en sus diferentes actividades académicas vinculadas a el tema que se va a tocar hoy. Como pueden ver, el título es ¿Cómo será la vida post-cuarentena? Desde un enfoque multidisciplinar, psico, socio y económico. Esos tres puntos se va a mencionar. Y enseguida, aquí como pueden ver en la siguiente diapositiva, tenemos básicamente el lineamiento. El impacto psicológico va a ser dado por mi persona, como ya les mencionaba, Ovidio Villán. El impacto social va a ser dado por el profesional Juan Justo Pérez y el impacto económico va a ser dado por el profesional también Ricardo Fernández. Y comenzamos. Bueno, antes de iniciar, recordarles que si tienen alguna cuestión, algún aporte, porque son importantísimos los aportes también, por favor háganlos saber en los comentarios, que les vamos a ir respondiendo nosotros, ya sea en el transcurso del día o en otro día, ni bien sepamos su cuestión. Todo nuestro equipo, tanto de la consultora multidisciplinaria Idea Pro como también de la sociedad científica, va a estar atentos ante sus comentarios. Muchas gracias por su atención y bueno, ahora sí damos inicio a la actividad académica. Vamos a hablar sobre primero qué es el impacto psicológico post cuarentena. ¿Qué es lo que se viene después de la cuarentena desde el punto psicológico? ¿Será que ya no va a existir el coronavirus? Lo cual es algo erróneo porque algunas personas piensan que después de la cuarentena ya no va a haber coronavirus, lo cual eso prácticamente es irreal porque el coronavirus va a estar. Lo que sí va a ser posible es convivir con esto, como las diferentes enfermedades en las cuales actualmente estamos conviviendo. Y eso es el punto que tiene que ver tanto el psicológico, el social y el económico. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder convivir con esta enfermedad? Y no solo con esta enfermedad, sino con otras enfermedades más, añadiéndolos. Y cómo esto afecta la salud mental. Aquí vamos a hablar sobre la ola de problemas. Iria Grande, secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría,
que es, por si acaso, en el país de España se toma muy en cuenta la profesión del psicólogo. La salud mental es muy tomada en cuenta. Incluso dentro del sistema de salud se está haciendo trabajos de los psicólogos con los pacientes que sufren coronavirus u otro tipo de enfermedades. Y eso es bueno tomarlo en cuenta porque en nuestro contexto, en Bolivia y en otros países de Sudamérica, no se da esto, lastimosamente. Y por eso he decidido citar a esta gran investigadora psiquiatra española, y ella nos menciona que debemos prepararnos para una ola de problemas sobre la salud mental que apunta a la depresión asociada de la situación social generada por el coronavirus o el COVID-19. Esto quiere decir que lo que va a venir después de la cuarentena va a ser en cierta medida algo más grave de lo que ya estamos viviendo, con un sistema sanitario con pocos insumos de bioseguridad, con poco personal médico, con poco apoyo del gobierno, con una poca conciencia de la población que no cumple los debidos recaudos que son dados por las autoridades sanitarias, entre otros. Esto va a generar y va a hacer más crónico dentro de la post-cuarentena. Y eso claramente lo menciona Iria Grande. Incluso habla ella de la huella psicológica y social. Es decir, que va a traer consecuencias grandes la post-cuarentena después que las autoridades claramente nos digan ya termina la cuarentena, ahora viene la vida entre comillas normal. Ahora, aquí tenemos que hacer reflexión. Primero, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué es lo que ha pasado antes de la cuarentena? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo puede ser futuramente? Ahora, tomando en cuenta que el sistema de salud, no, ya les mencionaba, no cuenta con un sistema de bioseguridad estable, el sistema de salud no toma en cuenta a muchos profesionales que pueden ayudar mucho, tanto en el restablecimiento del paciente con COVID, como también en el restablecimiento de ese mismo paciente, pero desde el punto de vista de la salud mental. Porque sabemos que en nuestro país, como les mencionaba, la salud mental no es tanto tomada en cuenta. Y eso es bueno recalcarlo porque si pensamos que la salud física es lo más importante para poder restablecer a un ciudadano de manera primordial al 100%, lastimosamente eso es algo erróneo, porque la salud mental también es importantísima. A raíz de una mala salud mental podemos generar personas que tengan problemas de déficit de atención, problemas con una sociedad de acosos, de discriminación, de racismo, como lo que está pasando actualmente en el mundo. También suicidio, que eso de suicidio vamos a hablar enseguida. Y así hay muchos problemas que pueden ocasionar si una persona no llega a tener una verdadera salud mental. Ahora pasamos a las 3 preguntas claves que Iria Grande menciona, los cuales son: 1. Las consecuencias y efectos psicológicos que pueden tener en la población. A mayor tiempo de confinamiento, son mayores las posibilidades de cronificación del padecimiento psicológico y sus consecuencias negativas en el individuo y su entorno. Ahora, si nosotros antes de la pandemia ya estábamos con un sistema de salud bajo, desproporcionado con respecto a la población que tenemos, tanto también con bajos insumos de bioseguridad, con bajos ítems, no habían ítems y tampoco hay ítems para los profesionales en salud. Actualmente también está pasando esto y en el futuro va a pasar, sigue y peor, porque sabemos hoy en día que el desempleo va a generar consecuencias tanto en diferentes ámbitos de la sociedad. En el sistema sanitario es uno de ellos. El desempleo ya se nota. Ahora, si esto se está generando actualmente, es lo más probable y es seguro que va a cronificarse en el futuro. Y eso es bueno tomarlo en cuenta porque si nosotros pensamos que el sistema de salud está haciendo lo posible, pero no está ayudando a las personas, lastimosamente estamos viendo el ambiente de una manera inadecuada, no estamos viendo todo. Es por eso que he mencionado estos tres variables que hablan
de este punto: ansiedad, depresión y duelo. Estas tres variables son los más usuales. Hay más, pero estos son un poco de los más usuales que están pasando las personas. La ansiedad, como sabemos, son preocupaciones que suceden a raíz de las situaciones que estamos viviendo, como por ejemplo la pandemia y todo lo que ocasiona la pandemia del coronavirus, el trabajo, la economía, la alimentación, entre otros. Son esas preocupaciones. La depresión, en cierta medida, tiene que ver con la angustia, baja autoestima, entre otros, de una situación que le ha pasado o que le podría pasar. El duelo, claro, es a raíz de una ruptura, de una relación de pareja o de la pérdida de un ser querido. Me voy a enfocar un poco en el duelo. Sabemos hoy en día que las personas que sufren de coronavirus no están siendo enterradas de una manera usual, normal, se podría decir, entre comillas, ya que el entierro típico que sabe haber en la religión católica cristiana ya no se está dando, porque así se está evitando también en cierta medida la propagación del contagio entre las personas que asistan a ese duelo. Ahora, eh, por eso es que las tres fases que tiene el duelo, evitación, asimilación y acomodación, no se está cumpliendo. Simplemente cuando fallece alguien que tiene coronavirus, ya se está haciendo la cremación de esa persona para así evitar el contagio en, eh, en el entierro, en la ceremonia de entierro, que donde asisten las personas, muchas personas. Y eso, en cierta medida, es bueno para evitar el contagio, pero en cierta medida también es malo, porque no se está cumpliendo los pasos usuales para poder enterrar a una persona de acuerdo a su costumbre. Y eso puede generar, a la larga, problemas psicológicos, ya que sabemos que los problemas que tiene el duelo están vinculados tanto a los síntomas cognitivos, síntomas comportamentales, síntomas fisiológicos incluso, si es que no lo llevamos a sobrellevar de una manera adecuada. Entre 1 o 2 años usualmente es el duelo, pero ya que la cuarentena se está alargando, esto puede también alargarse, las consecuencias del duelo y también su debida resolución. Y eso es bueno tomarlo en cuenta, porque si no somos resilientes y no nos adaptamos, lastimosamente vamos a tener muchas consecuencias que van a hacer que las personas no asimilen la pérdida de un ser querido de una manera adecuada. Y esto también genera un problema tanto en el individuo como también en su entorno circundante. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que dice, la pregunta 2. Esto tiene que ver con el síndrome de Bormann. La pregunta dice: ¿cómo pueden cuidar de la salud mental los sanitarios y las personas ante el confinamiento y la nueva realidad? El síndrome de Bormann, como ya muchos saben, esto tiene que ver con la poca resiliencia que tienen las personas que sienten algún tipo de problema dentro de su ámbito laboral. Por ejemplo, el personal sanitario sienten depresión, sienten decaídas, baja autoestima, eh, no tienen atención fija con las cosas que hacen, y eso es a raíz de múltiples variables. Por ejemplo, el poco apoyo del sistema sanitario a estas personas que trabajan en los hospitales, en las postas sanitarias, entre otros. También a la alta demanda de las personas que sufren enfermedades, por ejemplo el COVID, pero que estos sanitarios no tienen los insumos necesarios para poder cumplir su trabajo de una manera adecuada, y esto hace que sufran de este síndrome. Ahora, si tenemos un sistema de salud infradotado, que ya lo estaba antes del COVID, como ya les mencionaba, esto está generando una situación muy excepcional, algo que va a dejar secuelas, eso es muy seguro, en eh, la salud mental de las personas, tanto del personal de salud como también de las personas en general. Y una frase muy interesante he sacado de Iria Grande, que dice: la prevalencia del síndrome de Bormann en el personal sanitario va a incrementar más si no se le da la importancia al sistema gratuito que tenemos. Inclusive el sistema privado ya está casi colapsado. Ahora, si no tenemos el cuidado de este sistema de salud, esto va a incrementar.
Y aquí habla justamente de lo que mencionaba hace un momento, de la resiliencia. Nosotros tenemos que ser flexibles, de adaptarse a lo que pueda venir. Es muy importante en estas situaciones. Lo recomendable, como ya les mencionábamos en la anterior actividad académica que hicimos, para estos casos de ansiedad, depresión, las personas que sufren de duelo, es siempre mantenerse ocupado, mantener la mente ocupada. Por ejemplo, haciendo una rutina determinada, leyendo algo, haciendo un tipo de deporte, haciendo ejercicios, no viendo noticias las 24 horas del día, porque sabemos que las noticias muestran cosas negativas. Lastimosamente, los medios de comunicación bolivianos y muchos países también son muy sensacionalistas y eso es muy malo. Y por eso es recomendable no estar centrado 100% en los medios de comunicación en las noticias. Solo un poco y después ya hacer sus otras actividades. Todo esto es importante en nuestro día a día y más aún en situaciones de cambios que vendrán. Hay cambios que ya los hemos ido integrando en nuestra vida casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, las videollamadas, las videoconferencias, que muchas personas no sabían. Yo conozco a muchas personas que son, no sé, niños, adolescentes, adultos mayores, incluso conozco a varios adultos mayores que no sabían utilizar las videollamadas por WhatsApp y ahora lo saben bien, incluso saben dominar el Zoom o StreamYard y otras plataformas para hacer videollamadas, videoconferencias, entre otros. Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que adaptarnos, tenemos que tener esa capacidad de resiliencia para poder generar cambios en nuestro yo y después ya seguir con nuestra vida. Y también aquí también nos menciona de otros cambios que van a venir. Y aquí me voy a detener un poco porque estos cambios son muy interesantes. Ahora, aquí se sabe que las personas que van a afrontar el coronavirus, están afrontando el coronavirus, tienen que tener esa capacidad resiliente muy alta. Pero ¿qué pasa con otras personas que no tienen esa capacidad resiliente, ya sea por el factor económico, por el factor de la alimentación, por el factor de la cultura? Eso es bueno tomarlo en cuenta, porque si no tomamos en cuenta estos dos puntos que es como una transversal para todos los grupos sociales, lastimosamente esto va a afectar a gran escala a estas personas y a estos grupos sociales, a todos los grupos sociales en sí. Porque el contacto social, por ejemplo, va a cambiar. Ya no nos vamos a relacionar como lo hacíamos antes de la pandemia. Ya no nos vamos a saludar con un apretón de mano entre los hombres o beso en la mejilla, entre otras personas. Y así que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ya no vamos a estar tan cerca de las personas para poder relacionarnos, porque lastimosamente la vacuna del COVID no está. Y eso hasta que esté esa vacuna, vamos a tener que desarrollar comportamientos nuevos para adaptarnos ante las nuevas exigencias de este problema sanitario de la pandemia del COVID-19. Y así otros cambios más van a venir, muchos. La última pregunta: ¿cómo afectará a pacientes con depresión? ¿Aumentará el número de pacientes con esta problemática? ¿Y cuáles serían las posibles consecuencias? Uno de los problemas más importantes va a ser la clínica depresiva asociada. Eso tiene que tomarlo muy en cuenta. Clínica depresiva asociada a esta situación que estamos viviendo, generada por el COVID-19. Aquí también voy a citar a un español, el psicólogo Carlos Hue, quien también es docente de la Universidad de Zaragoza. Justamente ayer daba una conferencia dictada por organizada por la Universidad Evangélica Boliviana. Y este psicólogo hablaba de un punto muy importante que yo lo he rescatado para este tema, que es el miedo. Él mencionaba que el miedo tiene dos aristas. El miedo puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. Es algo bueno porque el miedo nos dice que tenemos que prevenir cosas, tenemos que estar cautos al hacer una cosa para evitar que tengamos problemas en hacer esa determinada acción. Pero también es malo si no lo sabemos controlar, porque el miedo también nos cohíbe de muchas cosas. Así que esos dos puntos es muy importante. Incluso Carlos Hue mencionaba que
esta situación de la pandemia del coronavirus ha parado todo y a todos. ¿Por qué? Esta situación de la pandemia no respeta etnia, no respeta pensamiento, no respeta situación económica incluso, no respeta nada. Las personas que tenían mucho dinero ya no pueden ni movilizarse a ningún lado. Las personas que no tenían dinero también no pueden movilizarse. Y esos son ejemplos claros de que esta pandemia ha parado a todo y a todos. Pero claro, también Carlos Hue mencionaba que debemos adaptarnos. Debemos mencionar que nosotros somos personas importantes, somos únicos y tenemos mucho por dar en nuestro entorno. Primero, claro, cambiando nuestra forma de ver el mundo. Afrontamos una situación pandémica muy delicada que traerá las consecuencias que tanto teme el mundo. Y estas consecuencias son las consecuencias económicas, que esto ya lo vamos a ir viendo en el último punto que lo va a dar Ricardo, como ya les mencionaba. Pero estas consecuencias económicas también pueden traer consecuencias psicológicas drásticas. Todo está relacionado, lo psicológico, lo social y lo económico, como los suicidios. En España se dice que hay muchos casos de suicidio al año, y América y el mundo y Bolivia no se quedan atrás lastimosamente. Son muy alarmantes los datos y aquí se los voy a pasar enseguida. Estos datos que se los estoy mostrando son datos, como ya les mencionaba, alarmantes, son reales. El primer dato lo lanza la Organización Mundial de la Salud del año pasado, 2019. Dice que en el mundo cada 40 segundos muere una persona a raíz del suicidio. ¿Y qué pasa en América? También es casi lo mismo, son datos muy alarmantes. En América se menciona que cada año mueren cerca de 81,000 personas a raíz del suicidio. Y estas 81,000 se presentan más veces en Estados Unidos y Canadá. Esos países son los que tienen más casos de suicidio dentro de estos 81,000. Ahora, ¿cuáles son las formas de suicidio más comunes? Como pueden observar, son el ahorcamiento, el envenenamiento por pesticida y también el uso de armas de fuego como métodos comunes de suicidio. Ahora, ¿por qué hacen esto las personas? Es fácil de interpretar esto porque ya hay muchos datos que dan la OMS. Situaciones económicas, situaciones conyugales, familiares, académicas, entre otros. Y es ahí que, como les decía anteriormente, el sistema de salud tiene que también estar apoyado fuertemente con los psicólogos, con la salud mental, o con todo el profesorado, con todos los profesionales que tengan que ver con la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, entre muchos otros, porque es importantísimo tomar esto en cuenta. Y es bueno remarcarlo siempre. Ahora, en el caso de Bolivia, contextualizándolo, también es un dato muy alarmante y esto lo dice incluso la psicóloga Raquel Nogales, que es la psicóloga de la Defensoría de la Niñez de Cochabamba, un estado de Bolivia. Ella menciona que Bolivia está entre los 15 países con mayor suicidios del mundo. Ella mencionaba más que todo al aspecto de los adolescentes a raíz del bullying y el ciberbullying. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué las personas mueren por bullying o ciberbullying? Porque no hay una debida educación dentro del núcleo familiar. Es por eso justamente. Y eso es bueno tomarlo en cuenta porque si no tomamos en cuenta esto del bullying o ciberbullying a raíz de los problemas que suceden en el núcleo familiar, lastimosamente sí vamos a tener estas consecuencias en el futuro, post cuarentena. Y esto se va a agravar lastimosamente. Porque si antes, el año pasado, morían cada 40 segundos una persona en el mundo, imagínense post cuarentena, con los problemas que se están acarreando la pandemia, económicos, financieros, familiares, conyugales, entre otros. Esto se va a agravar, pero como lo decía Carlos Hue, es bueno siempre adaptarse. Tenemos que tener esa capacidad de resiliencia para adaptarnos, de poder sobrellevar la circunstancia. La humanidad no está enfrentando la primera pandemia, ya son muchas pandemias que ha enfrentado y ha superado, con sus altibajos como todo, pero lo ha superado. Y es bueno por eso tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptación para poder ser una generación fuerte,
Bueno, ahora voy a dar paso a Juan Justo, que nos va a hablar del punto social, cuáles son las directrices, cómo va a afectar la post-cuarentena desde lo social. Y como también les decía, si tienen algunas preguntas con respecto a estos puntos, nos los hacen llegar en los comentarios y vamos a ir respondiendo. Bueno, le damos paso ahora a Juan Justo, quien es psicólogo, investigador y también docente de la carrera de psicología de la UAGRM. Bien, vamos a hablar un poco sobre el punto social. Vivimos en un tiempo en el cual vamos a sufrir de muchos cambios que a la larga nos van a afectar de manera individual y de manera colectiva. ¿Cómo de manera individual? De manera individual nos va a afectar en la confianza. Les hablo de la confianza que tenemos al estrechar una mano, al dar un abrazo, al compartir con un amigo. Esa confianza se va a trasladar al núcleo familiar. En el núcleo familiar tenemos constante contacto con el padre, con la madre, con los hermanos. Por lo tanto, sabemos que ellos están en constante cuidado. Entonces vamos a poder tener un poco más de confianza con ellos. Pero la desconfianza se va a generar más que todo con los que están afuera, fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro hábitat en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo como familia nuclear. Ahí va a generarse desconfianza, ya sea consciente o inconsciente. Todos nosotros sabemos que este virus se transmite a través del contacto. Así que una desconfianza se va a generar a través de los amigos, familiares lejanos, y eso nos va a afectar de manera emocional, lo cual tenemos que evitar. Ya hay métodos para que nosotros podamos protegernos y cuidar al mismo tiempo de ellos. Lo que sí, en la familia nuclear tenemos que reforzar lo que es la confianza, la comunicación, las relaciones interpersonales. Hay que hablar con los hijos. Los hijos tienen que hablar con los padres. Y si no pueden hacerlo, hay técnicas. Una técnica sencilla es usar una tarjetita. Muchos en la familia no constan con la capacidad de poder comunicarse bien. Claro, el hijo sale a sus clases a las 7 de la mañana, vuelve a mediodía, el padre vuelve a las 6, está cansado, quiere descansar, mirar televisión, entonces no hay una comunicación constante. En una tarjetita de papel pueden ir comunicándose. Hay que adaptarse a este nuevo medio, un medio de más confianza y comunicación en la familia nuclear, porque es la que nos va a cuidar durante todo este tiempo que vamos a estar con esta pandemia. Bien, de esta forma también nos afecta a nivel colectivo. Nosotros como latinos somos muy alegres, nos gustan las fiestas, nos gusta compartir, tenemos carnavales, hacemos deporte, vamos a la iglesia, bailamos, cantamos y reímos. Esa es la esencia del latino. El boliviano es así. Y esto nos va a afectar. No vamos a poder asistir no vamos a poder estar en grupos mayores de 20 personas. Vamos a tener que estar en un medio un poco más reducido, a 1 metro de distancia. A mí en lo personal eso me afecta mucho porque me gusta bailar caporales, así que no voy a poder hacer eso. En la religión tampoco se va a poder dar la asistencia como antes. Antes en las iglesias estaban repletas cuando había misa, ahora ya no se va a poder. Y eso nos va a afectar de manera emocional y psicológica, lo cual tenemos que también aprender a manejar. Nos tenemos que adaptar a este nuevo cambio. El coronavirus llegó para quedarse y tenemos que dejar atrás el concepto de normal. No vamos a volver a un medio normal y tampoco quisiera volver a un medio normal. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en el medio en el que estamos, nuestro servicio de salud es totalmente decadente. Si volvemos nuevamente a la normalidad supuesta en la que ya estábamos antes, no es beneficioso. Tenemos que cambiar y cambiar para bien. ¿Ya? Siguiente aspecto.
se va a generar un efecto de anomia. Vamos a tomar este término de Durkheim, que nos dice que la anomia es una falta de norma. Muchos se van a desapegar de las normas. En este punto vamos a poner en juego lo que son todas las normas y valores que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo, de la familia, de la educación. Todos esos valores se van a poner en juego ahora. Esta pandemia puede sacar ya sea lo mejor o lo peor de nosotros. Y en lo peor podemos ir perdiendo estos valores, la solidaridad, la empatía, la tolerancia, la honestidad. ¿De qué forma? Esto no es cuestión de tener muchos ingresos económicos o pocos, no es cuestión de ser rico o ser pobre, no. La anomia se va a dar en esta relación. Vamos a imaginar un caso. Persona que trabaja en la calle, ¿ya? Esta persona está vendiendo barbijos, los compró a un boliviano y la persona empieza a pensar, si los de arriba ganan 15.000 dólares, 20.000 dólares al mes, ¿por qué yo no puedo ganar lo mismo? Me toca, es mi turno. Entonces, con ese pensamiento, esa persona empieza a agarrar esos barbijos y lo que se compró a un boliviano lo va a vender en 5, en 7, en 10. Este comportamiento no solamente se va a ver reflejado en estas personas, personas de más arriba con mayor ingreso económico también lo hacen. Compramos equipos médicos a cierto precio, lo vamos a revender o a colocar que fue más caro, entonces esto se va a dar. Y esto depende mucho de los valores que nosotros hayamos asimilado a través del tiempo. Por eso es importante que en la familia, en este lapso de tiempo de cuarentena, se sigan reforzando los valores, sigan transmitiendo todos esos valores y comportamientos adaptativos que tenemos. Denle valor al otro. El que recoge la basura está arriesgando su vida para que tengamos una calle limpia. Hay que enseñar a los niños a darle valor al que recoge la basura. Y de esta forma estos niños van a empezar a crecer en un medio con valores, porque es lo que más vamos a necesitar de aquí en adelante. Siguiente. Estamos entrando en un tiempo en el cual nos estamos dando cuenta ya de que estamos siendo amenazados por un virus. Por lo tanto, volvemos a ingresar a la biodiversidad del planeta. Antes nosotros no teníamos algo que nos atacara, algo que nos amenazara, no había. Estábamos tranquilos con nuestra vida cotidiana normal. Ahora no. Ahora salimos a la calle un poco temerosos por no contagiarnos con un virus que ni siquiera podemos ver. Por lo tanto, estamos entrando en esa etapa. Ya muchos han ingresado a eso y les está yendo un poco bien, a otros mal. Es porque estamos intimidados y como especie estamos intimidados a la extinción. Así como la biodiversidad del planeta y cada una de esas especies puede llegar a extinguirse, la nuestra también. Y ese peligro nos afecta. Esa amenaza, ese miedo, esa crisis hace que activemos en muchos de nosotros comportamientos instintivos. Los comportamientos instintivos son irracionales, no son pensados, no son conscientes. Yo quiero sobrevivir, no importa cómo, quiero sobrevivir, quiero vivir. Entonces empezamos a comportarnos de manera irracional. Por ejemplo, una posible cura se hace efecto en las redes sociales. Vamos a colocar como ejemplo la ivermectina. Se saca la noticia de que la ivermectina es una posible cura para este coronavirus. Entonces yo tengo miedo, no quiero morir, quiero vivir. No me importa cuánto me cueste, voy a conseguir esa ivermectina. Agarro y empiezo a hacer lo que sea. Compro el frasco de ivermectina y me lo tomo todo. Eso es un acto irracional, porque no he ido con un médico para poder ver cuánto es lo que tengo que tomar, en todo caso, si es que es necesario. Estoy comportándome de manera irracional y voy a sufrir una intoxicación. Y eso es lo que está pasando ahora y va a seguir pasando, porque este miedo irracional continúa. Las redes sociales
lastimosamente, no están apaciguando este miedo. Por eso vamos a aprender también más adelante cómo economizar la información, ¿ya? De esta misma forma, comportamientos irracionales no solamente de consumo, sino también de compras. Muchos habrán visto en España las imágenes, cuando empezó el tema de la pandemia, compraban kilómetros y kilómetros de papel higiénico en vez de comprarse alimento enlatado. Otros se vaciaban los despensas de carne, sabiendo que la carne no se va a poder almacenar por mucho tiempo. Eso es irracional. Solo queremos sobrevivir. Es ese comportamiento que se da a través de los instintos y tenemos que aprender a controlarlo. ¿Bien? Vamos a pasar al siguiente punto. No todo es negativo. Tenemos que entender una cosa. Todos compartimos el mismo problema en común. Por primera vez en este país estamos compartiendo un problema en común. Todos. Este coronavirus nos está afectando a todos. Aquí no vamos a poner en juego aspectos políticos que tampoco me agrada poner, pero este coronavirus nos afecta a todos y esto va a despertar un sentido de hermandad. A mi vecino le afecta, a mi amigo le afecta, a mi pareja le afecta, a mi amigo que está viviendo en La Paz le afecta, a mi tía de España le afecta, a todo el mundo nos afecta, por lo tanto vamos a sacar a relucir este sentido de hermandad. Bien, pero para que esto resulte, se va a activar en nosotros a través de esta crisis y este miedo que tenemos hoy en día, se va a activar un gen. Este gen, que espero que muy pronto sea descubierto todavía porque no ha sido descubierto aún, es el gen de la resiliencia. Todos nosotros somos capaces de ser resilientes porque lo tenemos en nuestra base genética. Esto no vino de la nada, esto está incorporado en nuestra base genética del comportamiento. La resiliencia es una característica propia del humano y de muchas especies, ¿ya? Cuando se activa la resiliencia, cuando surgimos a pesar de la crisis, a pesar de este miedo, yo digo, no, no me va a vencer, voy a salir adelante, no importa, no, apenas tengo 3 bolivianos en el bolsillo, no importa, voy a seguir adelante. Activamos ese gen y empezamos a reinventarnos. ¿Cómo nos reinventamos? Ya muchos lo están haciendo y muchos lo seguirán haciendo en el trabajo. Yo he visto micros de choferes, micros que están siendo modificados con cámaras de desinfección internas. Los taxis ya tienen separadores de plástico para evitar el contacto con el chofer y el pasajero. En la educación, muchos están optando por las plataformas virtuales. Los profesores que no manejan bien esta plataforma virtual, ya sea Zoom, ya sea otra plataforma, lo están haciendo por WhatsApp, mandan videos, realizan debates a través de charlas, pero se están adaptando, se están reinventando. No han tenido no hemos tenido en mucho tiempo la necesidad de reinventarnos, pero ahora está. Como especie nosotros hemos sufrido muchas pandemias, esta no es la primera. Les recuerdo la peste bubónica, la viruela, el cólera, la gripe española, el dengue, el VIH. Todas esas pandemias las hemos podido sobrellevar. Pero cuesta. Reinventarse cuesta. Pero no es imposible. ¿Ya? También nos adaptamos. Vamos a adaptarnos a este nuevo cambio. Y vamos a entrar a un nuevo mundo, un mundo virtual. Pero esto no es solamente lo único que va a pasar. También van a ser un nuevo ser. A esto yo le llamo el ser creativo. El ser creativo va a reducir en este tiempo y lo va a seguir haciendo más adelante. El ser creativo empieza a crear, empieza a dar solución. Ya hemos visto muchas personas, soldadores aquí de Santa Cruz, han hecho cámaras de desinfección. En La Paz han hecho respiradores. Aquí la EMI ha hecho mascarillas. Las personas de bajos presupuestos han hecho mascarillas con botellas. El boliviano es creativo y esa creatividad y esa necesidad y este miedo y esta crisis está haciendo que reluzca más. Tenemos que confiar en nuestra propia capacidad
porque es la única que nos va a sacar adelante, ¿ya? Tenemos que ser creativos y eso se va a reducir mucho más adelante todavía. Bien, entorno virtual o mundo virtual. Cuando ingresamos a un mundo virtual, ya, es un nuevo proceso de adaptación. Se va a reducir un poco más el consumo de tecnologías 3D, ya que es la que se encuentra en auge todavía y se puede conseguir. En la educación, ya las clases van a ser un 80% virtuales y posiblemente 20% presenciales. En la religión vamos a tener misas a través de Zoom, a través de Skype, por Facebook. En el deporte ya no vamos a tener que ir a los estadios, vamos a gritar gol desde nuestra casa. En el arte, muchos museos han abierto eh, paseos a través de ellos de forma gratuita. Nos vamos a tener que adaptar a este mundo virtual. Este nuevo mundo, al igual que en el cual vivimos, ya, es un sistema y como todo sistema conlleva virus y seres que regulan la población. En este nuevo mundo vamos a tener una nueva forma de pandemia. Lastimosamente eso se va a dar. Incluso ya se está dando y estamos sufriendo muchos los efectos de esta nueva pandemia virtual. A esto le vamos a llamar infodemia virtual. ¿Qué es la infodemia virtual? La infodemia virtual es el exceso de información incorrecta que aparece en las redes. Es una sobreabundancia de información que aparte de ser errónea, se expande de manera más rápida. Ya muchos hemos visto todos los posibles curas que hay para el coronavirus, pero no hacemos caso a fuentes científicas o a fuentes técnicas y nos dejamos llevar por la información y empezamos a tratar. Incluso yo no puedo decir que no, ya me he tomado mi manzanilla, me he hecho nebulizaciones, pero ya pasó. Pasa. Caemos en esta infodemia virtual y va a ser peor más adelante. ¿Por qué? Porque va a estar en auge el mundo virtual. En este nuevo mundo van a reducir muchas cosas. Virus, que vamos a tener que reforzar nuestro sistema de antivirus, pero más que reforzar el antivirus, tenemos que reforzarnos nosotros y entrar a un nuevo tipo de cuarentena, una cuarentena virtual. Esta cuarentena virtual yo la manejo como protocolos de ciberseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que aprender a seleccionar la información. No toda la información es correcta. Así que tenemos que aprender a seleccionar, hacernos un filtro. No todo lo que está en la red es cierto. Tenemos que aprender a economizar la información. No tenemos que estar todo el día en las redes sociales. Hay que darle un tiempo para cualquier actividad, ya sea física o virtual, religión, arte, deporte. Si voy a entrar a ver deportes, pues miro mi deporte hasta que termine mi deporte y no me voy a ir a mirar una posible cura para el coronavirus. No, tenemos que economizar la información. Y todo esto tiene que darse siempre en base al conocimiento científico. El conocimiento científico nos va a librar de este coronavirus. Aparecerán muchas curas, aparecerán muchas formas de prevenir, pero la que más va a dar resultado es la que nosotros nos propongamos realizar. Yo voy a acudir a una limpieza de mis manos, voy a llevar barbijo, voy a colocarme unas gafas y voy a realizar mis compras y no me voy a poner una bolsa negra en la cabeza por miedo a que me contagien algo. No me voy a acercar a alguien en la calle a menos de 1 metro, pero tampoco voy a ir a abrazarlo. El miedo tampoco es negativo, es positivo. Nos está llevando a cambiar, nos está llevando a una nueva forma de adaptación. Y esta forma de adaptarnos, ya sea para bien o para mal, tenemos que aprender a modificarla, a reinventarla incluso. Puede ser que yo me adapte nuevamente a dar clases por vía virtual. Tengo que adaptarme. Tengo este monitor que me está funcionando hoy en día,
pero creo que voy a necesitar otro mejor, entonces me vuelvo a adaptar, vuelvo a comprar un monitor mejor, o una cámara mejor, un micrófono mejor, y eso es lo que todos tenemos que ir haciendo, ver las formas de adaptarnos, porque si no, nadie más lo va a hacer por nosotros. Bien, les agradezco su atención, vamos a continuar con el siguiente punto. Le doy la palabra a nuestro buen amigo Ricardo Fernández. Muchas gracias, con gusto. Y vamos a analizar ahora el impacto económico post cuarentena. Primero vamos a analizar qué está pasando ahora, actualmente, ¿no? Bien, estos son los casos diarios de coronavirus en nuestro país. La fuente es, he sacado de las bases de datos de los mapas de Johns Hopkins. Como ellos reportan cada de esos mapas, bastantes datos con una extracción de datos, una selección en el menú, se pueden extraer esos datos. Esos son los casos diarios de coronavirus en Bolivia. Aquí podemos ver cómo comenzó en marzo, nuestros primeros casos, y fueron creciendo constantemente. Lo que sí es interesante de analizar estadísticamente en esta situación son las variaciones interdía. En teoría de la medición en estadística, bueno, que no es propia de la estadística, en teoría de medición, se considera que una medida es considerablemente estable cuando las variaciones entre ellas pues pueden reflejar cambios no abruptos en relación a una pendiente, en relación a un parámetro. En esta gráfica podemos nosotros evidenciar las variaciones interdía de los casos registrados de coronavirus en nuestro país. Eso llama mucho la atención debido a que es muy diferente los casos que quedan registrados en un día con respecto a los demás días. Es decir, que no siguen, o es como si no siguieran, una tendencia en sus variaciones. Es decir, la varianza va a quedar afectada si yo corto del punto desde marzo a abril, o si analizo mayo, o si analizo finales de mayo. Esto en teoría de medición puede indicar de que el instrumento de medición no es el correcto, ¿no? Porque no está pasando las pruebas de fiabilidad como estabilidad. Ahora bien, esto nos quiere decir, o podemos especular con este dato, sobre muchas cosas. Primero, de que en Bolivia no estamos midiendo bien la cantidad de casos de coronavirus diarios, y lo más probable es de que la cantidad de casos de coronavirus de COVID-19 en nuestro país sea mucho, mucho mayor. De hecho, la fórmula de varianza respecto a un parámetro, puede ser tanto la media o un parámetro dependiente, nos indicaría de que estas diferencias, al ser tan marcadas, deberían ser ponderadas al cuadrado. Es decir, esas diferencias, esas varianzas diferentes, nos indicarían de que es mucho más probable de que, si es que nosotros sacamos unos intervalos de confianza sobre en teorías de medición, de que nosotros triplicamos, cuadruplicamos o quintuplicamos los casos diarios, bueno, los reales versus los registrados. Es decir, es muy probable que los casos diarios reales
sean 5, incluso más veces que los casos registrados. Entonces, la situación en Bolivia está en una incertidumbre tal de que muchas conclusiones a futuro, pues no las tenemos tan claras. Siguiente, por favor. Muy bien. En este estudio de simulaciones que se realizó en TIC, fue presentado el 2 de junio de este año. Vamos a observar distintos métodos. Actualmente nosotros estamos con 6,6 millones de casos reportados de COVID-19. Muy probable para que nosotros lleguemos al siguiente año 2021 con los parámetros actuales, pues nosotros lleguemos a 100 millones de casos reportados. Eso, ojo, se muestra por los casos anuales, ¿no? En casos anuales. Ahora bien, ¿qué nos quiere mostrar las simulaciones según los parámetros que hemos recabado, según los subgrupos o subtotales, según áreas geográficas y temperaturas? Nosotros que estamos en el área subtropical, no vamos a decirlo tropical, pero sí subtropical, tendremos en años futuros probablemente, eso es considerando que no existe una vacuna y que probablemente de aquí a unos años recién se esté implementando. Es decir, sabiendo que aún no existe una vacuna, ese sería el comportamiento con ese supuesto, ¿no? De que no va a existir una vacuna. Entonces, a lo que nos toca a nosotros, a nuestro comportamiento, como área geográfica, vamos a observar que habrán ciclos estacionales, muy probablemente ciclos estacionales de rebrotes de COVID-19, incluso superando, ¿no? O, mejor dicho, aplanando nuestras curvas de casos activos, que son casos presentados de casos activos, a lo largo del tiempo. Y toman esos datos, pues muestras estacionales, según los grupos en los que pertenecen. Entonces, nosotros tenemos que abarcar, o en el caso de Bolivia tenemos que abarcar y observar lo que nos toca a nosotros. Son esos pequeños cambios estacionales que seguirán así en el futuro. ¿Bien? Entonces, eso nos hace dar algunas interrogantes a futuro, porque ¿qué es lo que haremos, ¿no?, en los años siguientes en caso de que tarden mucho más la vacuna en implementarse? Porque hay que considerar que primero la vacuna aún no está hecha, no tenemos puntos realmente positivos o que podemos evidenciar como positivos de vacuna. Y además de que es muy probable, y además de que se puede agregar otros supuestos, ¿no?, como mutabilidad del virus, ¿no?, de que la vacuna sirva con el virus, pero años subsiguientes no logre hacerlo, y que intentamos no llegar a la inmunidad de rebaño. Quiere decir esto que la inmunidad de rebaño, según estudios del Imperial College London, pues se tendría que alcanzar a un 60% de la población infectada para así inmunizarnos, ¿no?, con la inmunidad de rebaño. Entonces, considerando el lado más pesimista de la historia futura, ¿no?, por tomarlo así, ¿qué nosotros podemos esperar
de la economía. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta que Bolivia es un país donde más de 2/3, muy próximo a 70%, 70% de nuestra población pertenece al sector informal. Dentro de ese subgrupo, un 33% son minoristas y mayoristas. No tienen pequeños negocios. Hay que sumar en área rural a agricultores, campesinos, a ganaderos pequeños, ¿no? Pero que también son informales. Entonces, ¿qué es lo que se debe plantear? Si es que el coronavirus económicamente nos mantiene o nos obliga a distanciarnos socialmente. ¿Qué es lo que se puede hacer en economía? Y que estos ciclos que observábamos del, del futuro, de los casos futuros de coronavirus, en 3 años, bajo estos supuestos, ¿qué son lo que nos puede decir a considerar? Primero, bueno, eso es más que obvio, ¿no? Se debe acelerar cualquier tipo o cualquier método variado de pago, ¿no? De comercio electrónico. De fácil utilidad y aplicable para todo tipo de negocio. Porque muchos minoristas, los que actualmente no están vendiendo pues productos de la canasta básica, o muchos mayoristas, están en una desventaja y han perdido sus fuentes de ingresos. Y eso es para minoristas y mayoristas. También hay un montón de pequeños negocios que han perdido sus ingresos, sobre todo los que no se dedican, ¿no? A vender productos de primera necesidad. Entonces, además de que la interacción, incluso en los productos de primera necesidad, conlleva un riesgo de contagio, pues hay que pensar en algún método de pago que evite el contacto o intente evitarse el contacto. Por ejemplo, sabemos de que no todos se pueden pagar un delivery. Bueno, estas técnicas sí funcionan, pero para personas de que sí se lo pueden pagar, o que sí van a poder incrementar el costo de consumo, el delivery, y hay que idearse un método, ¿no? En China, por ejemplo, no usan efectivo, o, perdón, sí usan efectivo, pero la reducción del uso de efectivo se da principalmente por el uso de aplicaciones móviles que ellos utilizan para evitar, ¿no? Llevar efectivo entre ellos, que ya lo tenían antes y que hoy, perdón, con el coronavirus hace unos meses, se ha utilizado mucho más, sobre todo con el comercio informal en ese país. Y entonces nosotros tenemos que saber que no se va a reducir, no se va a eliminar el uso del efectivo, pero sí hay que pensar los modos de reducir su uso por el contacto que yo tengo, el incremento al incrementarse este contacto, el incremento de infección. Ahora bien, más centrado en la política económica, hemos visto incrementos de colocaciones directas e indirectas, tanto dado por el gobierno central como el Banco Central de Bolivia. Pero las colocaciones directas, a diferencia de las indirectas, pueden tener un efecto mayor al incrementar la demanda y su retraso es mucho menor que una colocación indirecta. Entre colocaciones distintas que se han dado,
por ejemplo, que se den para mantener la liquidez en el sector bancario, esos tipos de movidas de tasas de interés que hace el Banco Central como parte de su política monetaria, pueden ser útiles, pero tienen un retraso mayor que colocaciones directas a consumo, ¿no? Como puede ser un bono o transferencias, ¿no? Puede ser un bono. ¿Y qué es lo que hace la diferencia de ese? ¿Y por qué ese retraso y con un efecto menor? Si recordamos, en 2008, el retraso fue calculado en años 7 meses de las colocaciones indirectas. Y los países que aplicaron colocaciones directas no vieron modificado su Gini, ¿no? Eso lo expuso Piketty, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Las colocaciones directas, al incrementar la inflación en un momento dado, en un tiempo muy, muy corto, generan una pérdida de adquisición a los que no han recibido la transferencia. Y eso es una crisis a los que no han recibido la transferencia, que suelen ser las poblaciones, o sea, si la colocación ha sido pensada o la transferencia ha sido pensada para una población afectada, esa transferencia termina reduciendo el poder adquisitivo de las personas que no han recibido la transferencia. Y entonces reduce, como dice Piketty, reduce el Gini, el coeficiente de desigualdad. Las colocaciones directas en el corto plazo reducen la desigualdad. Y es esto lo que puede recortar como efecto indirecto, recorta el tiempo de una crisis. O es candidata, ¿no? de ser causa de esto. Entonces, hay que incrementar, sí, las colocaciones directas, pero hay que pensarlas muy bien para que su efecto no se quede en el corto plazo de consumo, sino que pueda también generarse como un efecto más a mediano plazo. Porque ese pequeño decremento del poder adquisitivo de los que no han recibido la transferencia y el incremento del poder adquisitivo de los que sí lo han hecho, pues se limita tan solo al tiempo en donde las personas lo reconocen. Evidentemente en esta crisis nadie va a discutir de que ha sido bastante útil para paliar la ansiedad que se tiene respecto a ella. Pero sí, si estamos nosotros ante una crisis que no va a durar solo un año, o que probablemente no dure solo un año, sino que vaya a durar algunos años, hasta que las vacunas den positivo, que se implementen, que se pasen las pruebas, etcétera, etcétera, pues bien habrá que analizar el incremento de colocación de. Ahora bien, hay que hacer otro aspecto, y esto nosotros irónicamente decimos que un PT tiene una frase un concepto que se llama destrucción creativa, en que se refiere a ciclos económicos. Ahora probablemente también deben ser referidos a los ciclos del coronavirus. Como decía bien Juan Justo, hay que favorecer emprendimientos tecnológicos que amortiguen la crisis. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo llevarla de forma eficiente. Es decir,
es exclusivamente mediante la colaboración y muchos casos en colocar como open source o tecnología abierta, muchos descubrimientos que estamos teniendo. Por ejemplo, Juan Justo mostró un respirador en su diapositiva, ¿no? Pero es el modelo de esos respiradores es de código abierto, ¿no? Son archivos CAD que han sido distribuidos en las comunidades de diseñadores, de ingenieros, y que son estos emprendimientos tecnológicos que, que hay que favorecer e incluso subvencionar para que sean abiertos. Porque en caso contrario no tendría sentido en esa crisis el no mantenerlo como abierto. Cualquier pequeño emprendimiento tecnológico, ¿no? Pues puede suponer muertes, ¿no? Entonces, el futuro es bastante incierto. Hoy estamos viendo una caída del empleo en casi todos los países, en una crisis sistémica. Hay un pequeño repunte de empleo con respecto al mes anterior, pero no significa que eso se vaya a mantener, es bastante inestable. En Estados Unidos cayó el desempleo del mes anterior en 13%, pero no quiere decir que este pequeño incremento, que es solo en comparación al mes anterior, sea significativo. Hay, la anterior semana hubo un incremento en las bolsas de valores de muchos activos. Hace 2 semanas también de un 4%, pero tampoco significa que estemos recobrándonos de la crisis de hace unos meses. Y por ende, hay que ser muy cautos con lo que vamos a hacer con la cuarentena. Hay que ser muy cautos con lo que vamos a decir sobre el futuro después de la cuarentena, porque la verdad, tenemos que ser optimistas en el sentido de que tenemos una oportunidad de implementar de forma creativa muchos emprendimientos tecnológicos, pero también un poco pesimistas, ¿no? Para no llegar a lo que decía Juan Justo, ¿no? O no llegar a ser tan optimistas y salir a las calles, volver a contagiarnos y volver a entrar a cuarentena. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, eh, agradecer a todos los que nos han escuchado, los que nos han visto. Esta es una actividad desarrollada justamente para eso, para informar, dar nuestro punto de vista desde un punto de vista psicológico, sociológico, económico, de cómo afrontar la pandemia del coronavirus posterior a la cuarentena, que ese es un dato interesante. Y bueno, culminando, agradecerles de nuevo y esperarles para las próximas actividades que se vienen, que van a ser de aquí a 2 semanas probablemente, vamos a estar avisándoles por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp para que vayan enterándose más acerca de las actividades que vamos a desarrollar nosotros como Idea Pro y también, ¿por qué no?, la Sociedad Científica de Lenguas Modernas y Filología Hispánica, que ha estado con nosotros organizando esta actividad. No sé si Juan Justo quiere decir algunas palabras. Bien, quería agradecer a todos por la invitación también y saludar a todos mis alumnos que deben estar viendo, en especial a todos aquellos que me saludaron por interno. También quería decirles que todo esto va a pasar. No es la primera vez que pasa en nuestra historia como especie. Esto va a pasar. Lamentablemente vamos a tener muchos excesos que tenemos que aprender a sobrellevar. Yo ya perdí un colega, perdí un amigo, pero tenemos que aprender a sobrellevar todo esto.
Cualquier persona que se vaya siempre estará en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y nosotros tenemos que seguir adelante. En un segundo encuentro seguramente vamos a hablar de otras cosas más. Yo voy a querer dar un poco de hincapié a lo que es la resiliencia, que lo veo muy importante, porque tenemos que hablar de eso en la familia. Es lo que más necesitamos ahora. Podemos tener tecnología, podemos tener aparatos y de todo, pero si no tenemos la capacidad de sobresalir adelante, ningún monitor nos va a salvar. Tenemos que reforzar la resiliencia en la familia, en los niños y en nosotros mismos. Uno puede generar resiliencia de niño, de adulto y de adulto mayor. En cualquiera de esos momentos podemos generar resiliencia. Bien, me despido. Fue un gusto haber dado esta charla. Me encantó volver a estar nuevamente frente a ustedes. Gracias. Ricardo, también algunas últimas palabras. Muchas gracias a todos los que fueron de oyentes, a las preguntas, a los comentarios. Simplemente, como dice Juan Justo, hay que ser resilientes. La resiliencia es, bueno, sí, un factor adaptativo que hay que considerar, que lo están considerando tanto en la economía como en otros aspectos de la vida. Entonces, evidentemente, hay que ver con cierto optimismo un poco más a futuro, dado que las creaciones que probablemente estén sucediendo hoy en día y las enseñanzas que estamos aprendiendo son muy importantes y evidentemente los lados negativos ya cesarán, pero no sabemos cuándo. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que esta actividad desarrollada y organizada por la consultora multidisciplinar Idea Pro Innovation Consulting y también la Sociedad Científica de Lenguas Modernas y Filología Hispánica les haya sido de mucha utilidad en el ámbito que ustedes se desempeñan post cuarentena. Y también los esperamos para las próximas actividades que se avecinan, ya sea desarrolladas en conjunto por estas dos instituciones o también por separado. Para enterarse más cosas sobre estas futuras actividades, por favor síganos en las redes sociales. Y pues, de parte de todas y todos los organizadores de esta gran actividad, les decimos muchas gracias. Hasta luego.